El principal problema de todos los españoles es el paro, y como el paro está relacionado con la crisis en Europa, la Unión Europea, que hace unos años era un tema ignorado, ha pasado a ser la cuestión estrella. Quizás sea por aquello de que las buenas noticias no son nunca noticia, y en estos últimos tiempos Europa va unida a la idea de fracaso, de paro, de frustración y de crisis. Conviene, por tanto, que abordemos el tema del paro en toda su dimensión. Por un lado, la batalla se está librando en España y en Europa, y por otro, afecta tanto al campo de la economía como al campo de la democracia. Si no ganamos la batalla en el campo de la democracia, tampoco la ganaremos en el campo de la economía y en el ámbito del paro. Y no se ganará la batalla en España si no se gana en Europa. Por el contrario, si la batalla se pierde en España, con seguridad que se perderá también en Europa. Europa y España han llegado ya demasiado lejos en el camino de su unificación como para pretender resolver sus problemas por separado y rompiendo los lazos que las unen. Por eso voy a intentar abordar la crisis de España desde una perspectiva europea global, es decir, desde una perspectiva europea, nacional y regional. Y si la responsabilidad es global, la obligación de tomar las medidas para salir de ella y del paro también debe serlo. La crisis de España es también la crisis de Europa, y ambas se tienen que ganar al mismo tiempo. Por otro lado, la crisis financiera actual de la Unión Europea y la crisis del euro están íntimamente relacionadas con otra crisis más profunda aún, la crisis de identidad de la Unión Europea. No es una sola crisis la que está padeciendo Europa, no es la crisis financiera la que debe preocuparnos. Superada esta, nos diremos, ya podemos cantar victoria, pero no, nos equivocamos. Y también en España la crisis de identidad, que es una crisis de democracia, es mucho más grave que la crisis económica y financiera. La corrupción galopante que inunda todos los ámbitos de la vida española es la muestra más evidente de esta crisis de identidad interna española. Hace unos días, la doctora Gil Lafuente, en su discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de España, nos hablaba de las causas profundas de las cosas y de cómo muchas veces estamos hablando de causas cuando en realidad se trata de efectos de algo que es mucho más profundo. Esto es lo que nos está ocurriendo actualmente, no solo a nivel autonómico y nacional, sino también a nivel de la Unión Europea. Por esta razón, voy a intentar exponer las causas profundas de esta crisis de identidad de la Unión Europea. Y no solo es por la repercusión que tienen en la crisis económica y financiera actual, sino, sobre todo, porque se trata de las mismas causas que están paralizando la integración europea. Si no atacamos a estas causas profundas, y si Europa no sale airosa de esta crisis de identidad en la que se encuentra sumida, será imposible que vuelva a ser esa Europa que, a pesar de sus defectos y problemas, defendía los derechos y el bienestar social de sus ciudadanos, la Europa que ilusionaba al mundo. En primer lugar, hablaré de la crisis de la Unión Europea y después, de una forma quizás más superficial, porque ya nos es más conocida, de la crisis democrática y de identidad española. Resuelta la crisis de identidad, ya tenemos el camino despejado para afrontar con mucha más probabilidades de éxito la salida de la crisis financiera. Aunque en realidad no podemos decir que el devenir de la Unión Europea haya sido un camino de rosas, ni podamos asegurar que la crisis financiera actual va a ser la última. Sí podemos decir que la crisis o las crisis actuales de la Unión Europea tienen unas proporciones que nunca ninguna crisis anterior las ha tenido.